Imagina este instante. Estás tendido inmóvil, escuchando una voz que te acompaña en la oscuridad. El aire que respiras vibra con una frecuencia precisa, traduciéndose en palabras que tu cerebro interpreta como significado. Pero debajo de todo eso, lo que realmente eres está compuesto en un 99,99% de vacío. Casi nada, pero con la ilusión perfecta de solidez. Si uno de tus átomos fuera del tamaño de una manzana, el electrón que gira alrededor estaría un a más de 15 kilómetros de distancia. Entre ambos solo existiría un aire suspendido en potencial. Y aún así, eres capaz de sentir, de pensar, de amar, de imaginar universos completos. ¿Cómo puede algo tan vacío sentirse tan pleno? Tu cuerpo, visto con los ojos de la física clásica, parece un organismo preciso y continuo. Pero cuando la mirada desciende a la escala cuántica, esa continuidad se disuelve. No hay materia sólida, sino probabilidades. Ondas de existencia que vibran en un espectro de incertidumbre. Tus huesos, tu corazón y tus pensamientos no son más que campos de energía fluctuante que se comportan de manera impredecible. Cada partícula de ti desaparece y reaparece, como si el universo no supiera decidir si realmente estás allí. Y lo más inquietante es que esa indecisión no se resuelve hasta que alguien o algo te observa. Cierra los ojos un momento. Intenta sentir los límites de tu cuerpo. No los imaginarás de la misma manera, porque ahora sabes que lo que tocas no está realmente separado de lo que no tocas. Las fronteras entre tú y el espacio son difusas, matemáticamente borrosas. Los electrones de tu piel se entrelazan con los del aire que te rodea, compartiendo una danza invisible de probabilidad. La materia y el vacío no son opuestos. Son la misma sustancia vibrando en rangos diferentes de realidad. Lo que llamas yo es apenas una fluctuación estable en un océano cuántico sin principio ni fin. Los científicos han intentado describir este fenómeno durante más de un siglo, desde que la mecánica cuántica abrió las puertas de lo desconocido. Pero cuanto más avanzaron sus experimentos, más perturbadoras se volvieron sus conclusiones. En el laboratorio, los electrones se negaban a comportarse como objetos definidos. Eran ondas, eran puntos, eran ambos y ninguno. Se dividían en dos, se superponían, se entrelazaban entre sí sin que el espacio o el tiempo pudieran detenerlos. Cada medición parecía modificar el resultado, como si la realidad esperara la mirada del observador para decidir cómo actuar. En este momento, mientras escuchas, tu cerebro realiza un experimento similar al de esas partículas. Cada neurona emite pulsos eléctricos, cada sinapsis transporta información cuántica que se traduce en pensamientos. Pero esos pensamientos, esos impulsos, no son tan rígidos como podrías creer. Hay una fracción infinitesimal de inspiración cuántica en ti. Microtúbulos dentro de tus neuronas que vibran en escalas imposibles, donde la consciencia parece conectarse con un campo más grande, más profundo, más fundamental que el cuerpo mismo. La física aún no sabe explicarlo del todo, pero comienza a sospechar que el cerebro no solo procesa la realidad, también la colapsa. Cada vez que dudas, que eliges o que imaginas una posibilidad distinta a la que estás viviendo, generas universos mentales paralelos que, según algunas interpretaciones, podrían ser tan reales como este. Tu pensamiento se convierte en una medición que altera las probabilidades del mundo. Si un solo electrón puede existir en varios lugares a la vez hasta ser observado, ¿qué impide que tu consciencia funcione del mismo modo? Quizás cada decisión que tomas genera su propio universo, y cada versión de ti experimenta una realidad distinta. Tú, aquí y ahora, escuchando estas palabras, podrías ser solo una de las infinitas versiones posibles de ti. El principio de incertidumbre, formulado hace casi 100 años, nos recuerda que no es posible conocer con exactitud todo lo que ocurre. Si sabes dónde está una partícula, no puedes saber cómo se mueve. Si conoces su velocidad, su posición se desvanece. La realidad parece diseñada para escapar de la certeza. Y sin embargo, tu mente busca constantemente anclajes, reglas, historias coherentes que expliquen el caos. Te aferras a la ilusión de que lo que ves es estable porque tu biología necesita orden para sobrevivir. Pero el universo no promete estabilidad, promete cambio constante. Incluso ahora, mientras respiras, los átomos de tu cuerpo se sustituyen uno a uno, fundiéndose con el entorno. Piensa en la paradoja que eso representa. Tú existes, y al mismo tiempo, no eres el mismo que hace un segundo. Cada respiración te renueva parcialmente. Cada exhalación entrega parte de ti al mundo. Pero el verdadero intercambio no es químico, es cuántico. La frontera entre los pensamientos, las emociones y las partículas que los transportan se desdibuja. En niveles inimaginables, tu capacidad para observar y crear significado afecta a la materia que te compone. No es poesía espiritual, aunque suene así. Es física cuántica experimental. Lo inestable, lo absurdo,
Lo misterioso parece estar inscrito en la base de todo lo que eres. Los primeros físicos que descubrieron esta realidad quedaron profundamente trastornados. Uno de ellos afirmó que cuando creyó comprender la mecánica cuántica, dejó de dormir durante días. Otro confesó que preferiría no haber aprendido nada de esto. Imaginar que la realidad no existe hasta que la observas no es una curiosidad filosófica, es una herida ontológica. Destruye la noción del mundo como escenario firme y la reemplaza por un teatro de sombras donde cada observador proyecta su propio guión. Y tú, al escuchar ahora, al imaginar los electrones girando en tu interior, estás participando en ese teatro. Estás generando realidad a través de tu atención. Las ondas cerebrales que registran tu sueño, tu concentración o tu calma no son otra cosa que patrones cuánticos coordinados. Millones de partículas dentro de ti vibran en sincronía, formando una coherencia temporal que da lugar a lo que llamas mente. Puede que la consciencia no sea una propiedad del cerebro, sino un fenómeno universal que el cerebro canaliza momentáneamente. Como si cada ser vivo fuera una fiantena de algo más vasto, una frecuencia que percibe y colapsa la existencia en fragmentos breves que llamamos experiencia. Tú eres uno de esos fragmentos conscientes, flotando en medio del silencio cósmico, creyendo ser sólido cuando en realidad eres vibración. Cuando miras tus manos, parecen firmes. Pero en el nivel atómico, las partículas que las componen están danzando a velocidades inverosímiles, separadas por distancias inmensas comparadas con su tamaño. La solidez es una ilusión generada por la repulsión electromagnética, una presión estadística que impide que los átomos se atraviesen. Es decir, tus manos nunca tocan realmente nada, ni siquiera el aire. Todo contacto es un espejismo cuántico, una interpretación sensorial del universo intentando comprenderse a sí mismo. Si la materia pudiera hablar, o pidiera hablar, probablemente diría que no está en ningún lugar fijo, solo en una superposición de posibles ubicaciones esperando tu observación. Quizás por eso la soledad humana no es tan absoluta como parece. Si a nivel cuántico todo está conectado, entonces nunca estás completamente separado del resto del cosmos. Cada átomo de tu cuerpo estuvo alguna vez en una estrella que explotó hace miles de millones de años. Cada fotón que toca tu piel ha viajado desde lugares inconcebiblemente lejanos. Eres el resultado de una conversación cuántica que lleva ocurriendo desde el principio de los tiempos. El universo no está fuera de ti, está dentro de ti, replicándose con cada pensamiento, con cada emoción, con cada observación que defines. Esa es la paradoja que aterras a los científicos todavía hoy. La consciencia podría no ser un producto de la materia, sino su causa. Si la observación crea el resultado, entonces la mente humana, lejos de ser un accidente bilevolutivo, sería el mecanismo mediante el cual el cosmos se hace real. No eres un observador pasivo, eres un agente cuántico, un nodo en el entramado invisible que da forma al mundo. Cuando imaginas, cuando recuerdas o simplemente miras el mundo con atención, el universo responde organizándose alrededor de tu foco. Lo que decides ver, sentir o incluso ignorar se convierte en la arquitectura de tu existencia. Es posible que este descubrimiento tenga implicaciones que todavía no comprendemos. Algunos investigadores sugieren que la consciencia podría operar más allá del espacio y el tiempo, interconectando cerebros y pensamientos a través de la misma red que une a las partículas entrelazadas. Tal vez ese instante en que presientes una llamada o sientes a alguien antes de verlo sea una sombra de ese vínculo invisible. Si el entrelazamiento cuántico rompe las barreras del espacio, ¿acaso nuestras mentes podrían hacerlo también? Es una idea que aún necesita evidencias, pero que resuena con una intuición ancestral. Lo que piensas no está solo dentro de tu cabeza. Mientras el documental te envuelve, recuerda que ningún físico ha logrado reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general. Dos teorías que describen el universo con precisión extrema, pero que al combinarse se destruyen mutuamente. Y en ese punto de colisión, en ese territorio incierto donde la razón se desarma, tal vez se encuentre la puerta hacia la consciencia. Allí, donde el espacio se desintegra y el tiempo se curva, podría residir el origen mismo del pensamiento. En ese vacío, en esa nada fundamental, se esconde la posibilidad infinita de ser. Y lo inquietante es que ese vacío no está allá afuera, está dentro de ti. Cada átomo de tu cerebro, de tu corazón y de tu piel contiene la huella del misterio cuántico. La energía que vibra en tus neuronas es la misma que incendia las estrellas y da forma a las galaxias. Lo único que te separa del universo es la ilusión de que lo observas desde fuera. Pero la verdad es otra. Tú eres el universo observándose a sí mismo, intentando entender qué significa existir. Y quizá, al cerrar los ojos esta noche, mientras tu respiración se mezcla con la oscuridad, sientas esa vibración profunda que une todas las cosas. Un murmullo distante, antiguo e incesante. El eco de la nada que lo contiene todo, esperando como siempre a ser observado. Capítulo 2.
Imagina que arrojas una piedra hasta un lago. La ves describir una curva perfecta y hundirse con un sonido reconocible, obedeciendo las leyes de la gravedad y el movimiento que aprendiste en la escuela. Todo parece simple, lógico, predecible. Pero si esa piedra fuera una partícula subatómica, su comportamiento dejaría de tener sentido. Podría atravesar el agua sin tocarla, dividirse y recorrer dos trayectorias opuestas a la vez, o incluso cambiar su pasado según el instante en que decidas mirarla. En el mundo de la mecánica cuántica, lo imposible no solo ocurre, es la norma. Las reglas de la lógica clásica se deshacen como hielo bajo el sol. La realidad parece jugar con tus expectativas, ofreciéndote un espectáculo donde las partículas no obedecen a la causalidad, sino a la posibilidad. Cada experimento revela una capa más absurda, una dimensión donde el sentido común se derrumba, dejando paso a una verdad tan extraña que ni los propios científicos saben cómo interpretarla. Durante décadas, los físicos se esforzaron por mantener el orden que Isaac Newton les había regalado. El universo era una máquina gigantesca, predecible, dominada por leyes claras. Pero a principios del siglo XX, algo comenzó a resquebrajarse. El estudio de la luz demostró que podía comportarse como partícula y como onda al mismo tiempo. Más tarde, los experimentos revelaron que no solo la luz, sino toda la materia, mostraba este doble rostro. Así nació la primera gran paradoja. Aquello que parecía sólido era también etéreo, y aquello que parecía continuo estaba formado por vibraciones discretas de existencia. Piensa en esto. Cada partícula que forma tu cuerpo actúa simultáneamente como algo que ocupa un lugar y como una onda extendida en todas direcciones. No puedes determinar ambas cosas a la vez, porque saber una destruye la otra. La naturaleza te obliga a elegir, en como si esconder su propio misterio fuera una regla sagrada. Cada intento de medir genera un cambio, como si el universo te dijera: no mirarás directamente el mecanismo de la realidad. Lo que se oculta no desaparece, se convierte en probabilidad pura, esperando que tú lo decidas. Esa decisión ocurre incluso cuando no eres consciente de ella. La simple posibilidad de observar puede alterar el resultado. En el famoso experimento de las dos rendijas, los electrones disparados hacia una barrera se comportan como ondas que atraviesan ambos caminos. Pero basta colocar un detector para observar por cuál rendija han pasado, y el patrón desaparece. Las ondas se colapsan en partículas. No es que los electrones hayan cambiado de forma, sino que la realidad adoptó un estado definitivo al saberse observada. Es en ese instante cuando lo imposible se vuelve inevitable. La consciencia modifica el comportamiento físico del mundo. Al repetir el experimento, los físicos descubrieron algo aún más perturbador. Si colocaban o retiraban el detector después de que el electrón había pasado por las rendijas, la partícula parecía retroceder en el tiempo para ajustar su comportamiento según la decisión tomada. En otras palabras, el futuro cambiaba el pasado. Nada en la física clásica puede describir semejante fenómeno. Pero las matemáticas cuánticas lo predicen con total precisión, como si el universo jugara una partida de ajedrez donde cada movimiento solo tiene sentido cuando ya se ha determinado el juego. Ahora imagina multiplicar este experimento por cada partícula que forma la materia visible. Millones de decisiones posibles colapsando a cada instante, creando una realidad que solo se define en el momento en que la percibes. Lo que consideras continuo, el paso del tiempo, la textura de los objetos, la consistencia del espacio, no son más que proyecciones estables dentro de un océano de incertidumbre. Las leyes del cosmos pueden parecer firmes, pero solo emergen como un promedio estadístico del caos cuántico subyacente. Los físicos se enfrentaron entonces a una pregunta aterradora. ¿Existe el mundo cuando nadie lo observa? Según las ecuaciones, la respuesta parece ser no. La realidad tal como la entiendes podría estar suspendida en una nube de probabilidades sin forma, esperando el toque de una consciencia para definirse. Sin esa interacción, todo permanece en superposición, coexistiendo en infinitas versiones simultáneas. Quizá por eso, cuando cierras los ojos, no desaparece el universo. Se mantiene solo en el acto de que tú puedes imaginarlo. El cerebro humano reacciona con desconcierto ante estos conceptos porque ha evolucionado para creer en la objetividad. Necesita pensar que existe un mundo ahí fuera, independiente de su observador. Pero todo su funcionamiento interno depende de la observación y el colapso de información. Tus ojos no perciben la realidad, interpretan fotones. Tus oídos no escuchan sonidos, procesan vibraciones. Tu mente no capta lo que es, sino una versión probable de lo que cree que existe. Al nivel cuántico, esa interpretación puede ser el acto creativo que da nacimiento al universo perceptivo. Es entonces cuando la paradoja se despliega ante ti. Si la materia no existe hasta ser observada, y si la consciencia es quien la define, ¿qué aparece primero? ¿La mente o el mundo? ¿El observador o lo observado? Cada respuesta abre un abismo mayor.
La física cuántica ha destruido la antigua jerarquía entre materia y espíritu. Lo que antes parecían dominios irreconciliables son, en realidad, reflejos de una misma condición. La existencia depende de la interacción. Sin observador, no hay fenómeno. Sin fenómeno, no hay observador. El ser humano busca certezas porque teme el vacío de la indeterminación. Pero la ciencia moderna ha revelado que la certeza absoluta no existe ni siquiera en la estructura del átomo. El universo está hecho de oscilaciones, de energía que se transforma constantemente de forma posible y posibilidad. Y tú también. Lo que crees sentir como voluntad y pensamiento podría ser el resultado de procesos cuánticos que se sincronizan en tus neuronas. Cada elección, cada impulso, podría ser una suma de probabilidades que deciden, por una fracción indescriptible de segundo, convertirse en acción. Los números que describen esta realidad son inhumanos. Para imaginar la escala, piensa que dentro de un solo centímetro cúbico de espacio vacío hay más energía de punto cero que en todas las estrellas visibles del cielo. Y sin embargo, ese espacio parece inerte, transparente, silencioso. El vacío cuántico no es nada, es el campo más denso de potencial imaginable. Allí se gestan las partículas virtuales que aparecen y desaparecen a velocidades inimaginables. En ese océano invisible flotan los cimientos de todo lo que eres capaz de llamar existencia. Si aceptar esto te resulta difícil, no estás así solo. Incluso los más grandes científicos sintieron el vértigo del absurdo al enfrentarse con estas conclusiones. Albert Einstein, que revolucionó la física del tiempo y el espacio, se negó siempre a aceptar que el azar gobernara el universo. Decía que Dios no jugaba a los dados. Pero el mundo cuántico, una y otra vez, parece estar hecho precisamente de esos dados lanzados eternamente. Nada es fijo, todo vibra, se superpone y desaparece. Y aún así, de ese caos surge una armonía que sostiene tu realidad cotidiana. Quizá la mente humana no fue diseñada para entender este nivel de paradoja. O quizá sí, y es por eso que el asombro es una función esencial de la consciencia. Pensar en lo imposible te acerca, aunque sea un poco, y a la estructura íntima del cosmos. Lo que te aterra no es la falta de respuestas, sino la sospecha de que tú mismo participas en la creación del misterio. Si las partículas solo existen cuando alguien las observa, el universo necesita tu atención para ser real. Tu conciencia no es espectadora, es protagonista del drama cuántico. Los números imposibles, las ecuaciones que se rehúsan a cerrarse, los experimentos que desafían el sentido común, todo apunta hacia una conclusión fractal. Lo real es más fluido de lo que jamás imaginaste. Cada átomo contiene infinitas posibilidades latentes. Cada segundo es un campo de elección. Si pudieras ver el mundo sin el filtro de la escala humana, quizás lo percibirías como un mosaico vibrante de luces que nacen y se extinguen a velocidades inconcebibles. Lo que llamas tiempo sería solo la ilusión de observar una secuencia dentro de una simultaneidad infinita. La paradoja de lo imposible no es solo una descripción del mundo microscópico, sino también una metáfora de tu propia existencia. Crees ser un individuo separado, con límites definidos y una historia clara, pero al nivel más profundo eres una superposición de experiencias, emociones y memorias entrelazadas. Cada posibilidad de tu vida sigue viva en algún rincón del universo, esperando ser observada por ti en algún estado de consciencia. Cada vez que tomas una decisión, eliminas todas las demás versiones posibles de ti mismo, aunque quizás en otro mundo sigan existiendo. Esta idea no debería asustarte, aunque lo haga. Debería recordarte que la realidad no te aprisiona. Te invitan a participar en su construcción. Nada está completamente decidido hasta que tú lo decides. Incluso las leyes que parecen inmutables podrían ser el reflejo de una mente colectiva que las sostiene a través de la observación compartida. Si el universo es una conversación cuántica, entonces cada pensamiento, cada emoción y cada acto de tu atención contribuye a mantenerla viva. Tu silencio es parte del lenguaje del cosmos. El misterio que aterroriza a los científicos no es que no entiendan las ecuaciones, sino que las ecuaciones parecen hablar de nosotros. El universo, cuando se observa a sí mismo a través de la consciencia humana, se convierte en algo consciente de existir. Y en ese reflejo infinito, donde lo observado y lo observador se confunden, nace la paradoja definitiva. Lo imposible no está allá afuera, esperando ser comprendido. Lo imposible eres tú, siendo consciente de que existes, mientras el universo se redefine a cada parpadeo. Capítulo 3. Durante las primeras décadas del siglo XX, el universo se tambaleó en las mentes de los hombres que creían haberlo comprendido. Lo que antes parecía una estructura ordenada y predecible se convirtió en un laberinto de paradojas. En el corazón de ese caos intelectual estaban seres de carne y hueso, no mitos científicos, sino hombres que temblaban ante sus propios descubrimientos. Te imaginarás laboratorios fríos, máquinas y fórmulas. Pero lo que realmente había era desesperación, insomnio y una búsqueda que rozaba lo espiritual.
Niels Bohr, un físico danés de voz suave y mirada inquieta, fue uno de los primeros en aceptar que la realidad no era tan sólida como parecía. Dijo alguna vez que cualquiera que no se sintiera perturbado por la mecánica cuántica no la había entendido. Bohr veía en cada experimento un espejo que multiplicaba las posibilidades del mundo. Vivía en un estado de contradicción constante, tratando de reconciliar lo absurdo con la razón. Y aunque se mostraba sereno en público, sus diarios revelan noches sin sueño, preguntas sin respuestas y un temor profundo a que la ciencia hubiera abierto una puerta que la mente humana no estaba preparada para cruzar. Otro nombre inevitable es Albert Einstein, el genio que dobló el tiempo y el espacio con sus ecuaciones. Él, más que nadie, comprendía la belleza del orden cósmico. Pero cuando la física cuántica irrumpió con su reino de incertidumbre, algo en él se rebeló. Se rehusó a creer que el azar gobernara los cimientos del universo. Dios no juega a los dados, decía con insistencia. Sus compañeros lo respetaban, pero también lo compadecían. Mientras el mundo celebraba su genio, Einstein permanecía atrapado entre la lógica y el misterio, como un profeta que había visto demasiado. Werner Heisenberg, por su parte, era joven y brillante, un científico alemán que descubrió el principio de incertidumbre una noche en la isla de Helgoland. El aire marino, la soledad y el zumbido de su mente se mezclaron hasta que comprendió algo que nadie había osado pensar. No puedes conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. Ese límite no era un fallo de la medición, era una condición fundamental del universo. Heisenberg contó después que esa noche no pudo dormir. Sintió miedo, una forma de vértigo existencial. Había mirado dentro del corazón de la realidad y encontrado movimiento eterno en lugar de quietud. Esa revelación intelectual tuvo consecuencias personales devastadoras. El mundo moderno esperaba certezas, progreso, control sobre la naturaleza. Y ahora, estos hombres le estaban diciendo que todo lo que creíamos conocer era esencialmente incierto. Las ecuaciones se convirtieron en confesiones, los debates científicos en crisis de fe. No discutían solo sobre física, sino sobre el significado de existir. ¿Cómo vivir en un mundo donde lo real depende de la observación? ¿Cómo continuar si la ciencia misma dejaba de prometer un suelo firme? En los congresos Solvay, aquellos encuentros en que los grandes pensadores del siglo se enfrentaban en salas llenas de humo y tensión, estas preguntas se convertían en batallas intelectuales. Einstein y Bohr discutían con pasión, casi con angustia. Bohr defendía la interpretación de Copenhague, esa que afirmaba que la realidad no existe independientemente de su observador. Einstein replicaba que debía existir un orden oculto, un tejido invisible que mantuviera las cosas coherentes. Pero cada intento de defensa se desmoronaba ante las nuevas evidencias experimentales. Los fotones se burlaban de la lógica humana. En esas reuniones, los físicos tropezaban con sus propias creencias. Las voces se elevaban, las tazas de café temblaban sobre las mesas y las pizarras quedaban cubiertas de ecuaciones que parecían hechizos más que cálculos. Algunos terminaban callados, mirando por la ventana, buscando consuelo en la bruma del amanecer. Otros reían, no por alivio, sino por desesperación. Sabían que estaban construyendo una nueva visión del cosmos, pero no sabían si esa visión podría soportar el peso de la consciencia humana. Erwin Schrödinger fue uno de los que trataron de devolver la coherencia al caos. Ingenió una ecuación que describía cómo evolucionan las ondas cuánticas, pero el resultado lo atormentó. Su gato, aquel animal imaginario que podía estar vivo y muerto al mismo tiempo, no surgió como una ironía, sino como un grito. Era su modo de señalar que esa nueva lógica era insoportable para la mente humana. Vivió dividido entre la fascinación y la desesperanza, entre el deseo de entender y el miedo de que cada respuesta abriera una grieta más profunda en la razón. Lo que comenzó como una búsqueda intelectual terminó convirtiéndose en una experiencia casi mística. Muchos de estos hombres recurrieron a la filosofía para intentar digerir lo que la física les mostraba. Algunos leyeron a los antiguos sabios de la India, tratando de encontrar una reconciliación entre la ciencia y la conciencia. Otros se retiraron en silencio, incapaces de mirar el mundo de la misma forma. Porque una vez que comprendes que la realidad no es firme, todo lo demás se vuelve provisional. Tu identidad, tus recuerdos, tus certezas, todo se convierte en una oscilación. Imagina los pasillos silenciosos del Instituto de Física Teórica de Copenhague en una noche de invierno. Afuera, la nieve se acumula en las ventanas. Adentro, Bohr camina solo, repasando las implicaciones del último experimento. Piensa en los estudiantes que duermen, ajenos a la tormenta intelectual que se cierne sobre ellos. Su respiración se mezcla con el tic-tac de un reloj que simboliza una noción de tiempo que ya no confía. Piensa en Einstein, en Heisenberg, en cada uno de sus pares desgarrándose entre lo que saben y lo que sienten. Y en medio de esa oscuridad silenciosa, Bohr se pregunta algo que nadie en la escuela le dijo jamás.
¿Y si la consciencia no es un accidente, sino la finalidad misma del universo? Estas preguntas trascendieron la ciencia. Los físicos comenzaron a escribir cartas personales, llenas de confesiones que nunca se atrevieron a leer en voz alta. Algunos hablaban de sueños en los que flotaban fuera del cuerpo, observando el mundo desde un punto sin coordenadas. Otros relataban visiones en las que el tiempo se desdoblaba y el futuro les hablaba en ecuaciones. El lenguaje científico resultaba demasiado estrecho para contener lo que sentían. Estaban describiendo un universo que parecía tener mente propia, un cosmos que los miraba de vuelta. Max Planck, considerado el padre de la física cuántica, también supo lo que significaba mirar dentro del abismo. Era un hombre de disciplina férrea, un académico que creía en el orden. Pero cuando sus fórmulas demostraron que la energía solo podía emitirse en pequeños paquetes discretos, los cuantos, algo cambió dentro de él. Descubrió que la continuidad era una ilusión, que el universo respiraba impulsos. En sus últimos años confesó que la ciencia no podía eliminar el misterio, solo hacerlo más profundo. Su fe en la razón se transformó en respeto reverencial hacia lo desconocido. Todos estos pioneros compartían una misma contradicción. Buscaban certezas, pero terminaban dando forma al misterio más grande de todos. Muchos de ellos vivieron atormentados por sus propias conclusiones. Las noches de vigilia se convertían en debates interiores entre la mente científica y la intuición espiritual. A veces, la línea entre una y otra desaparecía por completo. Los informes de la época mencionan físicos que lloraban al comprobar sus resultados, que temblaban antes de encender sus instrumentos como si algo sagrado acechara dentro del experimento. Quizás el costo más alto de esta revolución no fue intelectual, sino emocional. Cuando Einstein murió, aún rechazaba la interpretación de Bohr, pero también admitía que cada pregunta le había traído una extraña sensación de pertenencia al enigma. Schrödinger, por su parte, dedicó sus últimos años a escribir sobre la unidad de la consciencia y la materia. Heisenberg mantuvo su fe en que un día las incertidumbres revelarían un orden más amplio, inaccesible al intelecto pero real. Ninguno llegó a ver la respuesta completa. Todos, y sin embargo, dejaron fragmentos de una verdad que cambiaría la forma en que el mundo se piensa a sí mismo. La mecánica cuántica no solo redefinió la física, redefinió la idea de humanidad. Porque cada descubrimiento nacido de aquellos laboratorios era también una introspección colectiva. Lo que empezó con cálculos se transformó en meditación. Lo que fue una búsqueda de leyes terminó siendo un enfrentamiento con el propio límite de la percepción. Y tú, escuchando ahora, eres heredero de esa batalla. Las dudas de Einstein, los desvelos de Bohr, los silencios de Schrödinger viven en tu propia mente. Cada vez que te preguntas qué es real y qué no, tal vez no haya respuesta final. Quizás esos hombres no fallaron en su intento de entender el universo, sino que fueron los primeros en entender que el universo no puede ser reducido al entendimiento. Lo que descubrieron no fue la ecuación definitiva, sino la fragilidad del observador dentro del experimento. Y en esa fragilidad, en esa rendición ante lo desconocido, tal vez radique la forma más pura de conocimiento. Mirar al abismo y aceptar que el abismo también te mira. Capítulo 4. Cada certeza que creías inamovible comienza a temblar en su propio fundamento. Los pilares conceptuales sobre los que has construido tu mundo, el tiempo, el espacio, la materia, se resquebrajan lentamente, dejando entrever un vacío luminoso que respira debajo de todo. Es el mismo vértigo que sintieron los físicos cuando descubrieron que sus ecuaciones no describían objetos sólidos, sino probabilidades en movimiento. Y al igual que ellos, te encuentras frente a una grieta que no solo transforma tu comprensión intelectual, sino tu sentido mismo de existir. La erosión de las certezas no ocurre de golpe, sino como una lenta marea que se infiltra en las grietas del pensamiento. Comienza cuando entiendes que el tiempo no fluye en una sola dirección, sino que depende del observador. Luego descubres que el espacio no es un escenario fijo, sino un tejido flexible que se curva con la energía que contiene. Finalmente aprendes que la materia no está hecha de cosas, sino de relaciones entre eventos. El universo deja de ser un cuadro colgado en la pared y se revela como un organismo vibrante, cambiante, imposible de poseer. Cada descubrimiento se convierte en un terremoto conceptual. La idea de causa y efecto, tan familiar en el mundo cotidiano, se diluye en un océano de correlaciones cuánticas. Una partícula puede influir en otra sin importar la distancia que las separe, como si el espacio fuera una ilusión. Y tú, que creías ser un espectador separado del cosmos, descubres que tu observación es parte activa del fenómeno. Miras las ecuaciones y sientes que algo dentro de ti se desintegra, como si tu identidad se mezclara con los números que intentan describirla. En los laboratorios, los científicos comienzan a registrar comportamientos inexplicables. Los detectores revelan que las partículas pueden prever las mediciones, responder al futuro antes de que ocurra.
Es como si la realidad conociera su desenlace antes de escribir el primer acto. Una sensación de terror intelectual recorre las mentes de quienes observan estos resultados, no porque los datos sean erróneos, sino porque son correctos. Lo que confirman contradice toda intuición humana. La naturaleza silenciosa y elegante parece susurrar que nunca fue domesticada por la lógica. En este punto surge una duda profunda. Si la realidad es tan inestable, ¿qué significa conocer algo? Cada intento de definir un hecho se deshace al enfrentarse con las paradojas cuánticas. Las fronteras entre el sujeto y el objeto se difuminan como líneas de tiza bajo la lluvia. Los físicos acostumbrados a pensar en términos de precisión y control descubren que medir algo es en esencia transformarlo. Cada experimento se convierte en un espejo donde el universo se contempla a sí mismo, adoptando la forma que su observador le concede. Imagina que caminas sobre un suelo que se derrite con cada paso. Eso es la realidad cuando intentas conocerla desde dentro. Las leyes que te parecían inexorables se revelan como acuerdos pasajeros entre energías fluctuantes. Tus sentidos, tan confiables para orientarte en el mundo, captan apenas una fracción del espectro real. Tu mente organiza la experiencia como una historia coherente, pero la física muestra que esa historia no es más que un filtro adaptativo. El mundo no tiene forma fija, la forma se crea al mirarlo. Esa conclusión provoca angustia y asombro al mismo tiempo. La física, que alguna vez se enorgulleció de explicar el universo con precisión matemática, ahora avanza con pasos vacilantes en un terreno donde las ecuaciones se comportan como metáforas. ¿Qué significa una onda de probabilidad cuando lo que describe no puede verse ni tocarse? ¿Dónde termina la realidad y dónde comienza la consciencia que la mide? Los científicos que se atreven a plantear estas preguntas cruzan una línea invisible, dejan de ser físicos y se convierten en exploradores del alma cósmica. El entrelazamiento cuántico se presenta entonces como una advertencia. Dos partículas, separadas por años luz, pueden comunicarse de forma instantánea. Lo que ocurre a una afecta a la otra sin demora. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, con una mezcla de fascinación y horror. Pero este fenómeno no es una anomalía, es la estructura misma del universo. Significa que ninguna parte de la realidad es independiente. Todo está conectado, y esa red invisible incluye cada pensamiento que pasa por tu mente. Lo que piensas puede resonar en escalas inimaginables más allá de tu comprensión inmediata. Esa interconexión universal redefine tu propio papel como observador. No eres un fragmento aislado mirando desde fuera. Eres una hebra dentro del tejido que observas. Tus percepciones, tus emociones, tus ondas cerebrales son vibraciones que participan en la sinfonía cuántica general. El universo, lejos de ser un escenario muerto, parece percibirte tanto como tú lo percibes a él. Cada respiración, cada pensamiento y cada silencio dejan huellas en ese campo compartido. Y aunque no puedas medirlas, su efecto se propaga más allá de los límites del cuerpo y del tiempo. Mientras tanto, una batalla silenciosa se libra en el corazón de la ciencia. Algunos físicos se aferran a la esperanza de una descripción objetiva, un modelo que devuelva la estabilidad a la realidad. Otros aceptan la incertidumbre como parte esencial de la naturaleza. Las discusiones se vuelven intensas, casi filosóficas. Las pizarras se llenan de diagramas que parecen redes neuronales, reflejando la confusión común entre el cerebro que observa y el universo que se deja observar. En las noches de trabajo, los experimentadores se preguntan si el colapso de la función de onda ocurre fuera o dentro de sus propias mentes. A medida que esas dudas crecen, la tensión se vuelve personal. Los científicos sienten que su identidad se disuelve a la par que sus teorías. La seguridad de saber da paso a la vulnerabilidad de no comprender. En las cafeterías y pasillos universitarios, las conversaciones se transforman en confesiones. Hablan de sueños en los que las ecuaciones se derriten, de visiones en las que las partículas los observan. Algunos comienzan a interesarse por la meditación y las tradiciones místicas, buscando consuelo en los lugares donde la ciencia no llega. El límite entre investigar y creer se vuelve difuso. Tú mismo puedes sentir ahora ese temblor interno, como si hubieras comprendido demasiado. La lógica se resiste a aceptar que la realidad dependa de una mirada. Pero mientras piensas, observas, imaginas, el propio pensamiento se convierte en acción cuántica. Tus neuronas colapsan estados de probabilidad, generando experiencia consciente. Eres parte de un experimento que ocurre en tiempo real, uno donde el observador y lo no observado se confunden en una danza sin principio ni fin. Cada respiración es una medición, cada pensamiento, un colapso de infinitas posibilidades. Las grandes preguntas resurgen con una fuerza renovada. ¿Existe el universo si nadie lo piensa? ¿O es la mente una extensión inevitable de la materia? El antiguo dilema entre objetividad y subjetividad se desvanece ante una verdad más profunda. Ambas son expresiones de un mismo fenómeno. La separación es aparente, como la sombra de un cuerpo que no puedes ver directamente.
Lo que llamas mundo y lo que llamas yo podrían ser proyecciones distintas del mismo campo cuántico original. Es un pensamiento aterrador y liberador al mismo tiempo. En este punto comienzas a intuir que la realidad no es algo que se pueda poseer. Nadie puede atraparla ni definirla, porque cambia cuando la nombras. La mente, en su necesidad de control, fabrica certezas para no ahogarse en la vastedad. Pero el universo, como una bruma que se aleja cuando la persigues, solo puede contemplarse con reverencia. Cada intento de precisión destroza lo que intenta describir. Así, la ciencia se aproxima cada vez más a la poética del misterio, y el misterio a su vez revela su precisión matemática. Quizás por eso, el avance científico no elimina la fascinación, la intensifica. Comprender que lo real depende de la consciencia no significa rendirse, sino reconocer el poder creativo del pensamiento. Cada medición, cada observación, cada acto de atención es un diálogo con el cosmos. En ese diálogo no hay jerarquías ni fronteras, solo intercambio. La erosión de las certezas no destruye la realidad, la renueva. Y aunque duela perder el suelo bajo los pies, en esa caída libre reside la auténtica libertad del conocimiento. Las certezas tiemblan, pero lo que emerge de sus ruinas es más vasto que cualquier verdad anterior. Es una comprensión que no puede encerrarse en ecuaciones, una lucidez que mezcla asombro con humildad. El universo, esa aparente maquinaria sin propósito, te mira a través de los ojos de la física y te invita a participar en su propia revelación. No hay respuestas finales, solo niveles cada vez más profundos de pregunta. Lo que queda en pie cuando las certezas se derrumban es la silenciosa conciencia de estar mirando el misterio y reconocer que el misterio también está mirándote. Capítulo 5. El aire del laboratorio estaba saturado de silencio. No era el silencio común de la noche, sino uno más denso, eléctrico, lleno de expectativa. Cada respiración parecía alterar el equilibrio de un sistema que aún no había nacido. Las luces blancas parpadeaban como si el lugar mismo dudara entre si existir o desaparecer. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que lo que estaban a punto de presenciar podía cambiar no solo la ciencia, sino la propia noción de realidad. En un rincón, una computadora mostraba una secuencia de datos que se actualizaba en milisegundos. Los números no eran aleatorios, aunque nadie podía explicar por qué parecían moverse con una voluntad propia. Los detectores estaban listos, alineados con precisión atómica. El experimento, inspirado en la vieja paradoja de las dos rendijas, había sido modificado para probar algo aún más aterrador. Si la consciencia humana podía alterar el resultado de una medición incluso sin intervención física. Era una pregunta que los científicos sabían que no deberían hacer, pero que no podían resistir. Mientras los técnicos sellaban las puertas del recinto, una tensión casi espiritual recorría el aire. Cada cable, cada tornillo, cada pieza del instrumental había sido revisada hasta la obsesión. Un murmuro interno, casi imperceptible, parecía repetirse en las mentes de todos. Algo estaba a punto de suceder. Las manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por el peso del instante. Lo que estaba en juego era la frontera entre el pensamiento y la materia. El reloj marcó las 0:30. Comenzó la secuencia. Un haz de partículas subatómicas fue emitido hacia la doble rendija, cruzando el vacío sellado del experimento. En condiciones normales, el resultado habría sido un patrón de interferencia, ondas superpuestas que mostraban la naturaleza dual de la materia. Pero esta vez, algo diferente estaba en marcha. Afuera, en una sala contigua, un grupo de observadores humanos concentraba su atención en el monitor que proyectaba el registro de las partículas. No podían ver directamente el suceso, solo pensar en él. La diferencia era esencial. Los primeros segundos transcurrieron sin incidentes. Los detectores medían la frecuencia esperada, confirmando una estructura de ondas coherente, hasta que de repente, una variación estadísticamente imposible apareció en los datos. Los patrones comenzaron a colapsar de manera aleatoria, como si una fuerza invisible interviniera desde otra dimensión. Uno de los científicos exclamó, incrédulo, que el sistema se comportaba como si alguien lo estuviera observando directamente. Pero ninguna cámara, ningún sensor y ninguna mirada física estaban sobre el experimento. Entonces comprendieron que el acto de atención, la mera conciencia del fenómeno, bastaba para alterar el resultado. Las mediciones posteriores confirmaron una anomalía fuera de toda predicción. Era como si la mente humana, desde la distancia, hubiera extendido su presencia cuántica dentro del laboratorio. Lo que antes era una hipótesis filosófica se convertía ahora en un hecho medible. El observador no solo influía en la realidad, la modificaba. Durante los días siguientes, los físicos se debatieron entre la euforia y el pánico. Algunos sospechaban un error instrumental y repitieron el experimento con extremos cuidados.
Pero los resultados se mantuvieron. Cada grupo de observadores, al concentrarse con intención, alteraba de manera distinta el patrón cuántico. En unos casos aumentaba la interferencia, en otros desaparecía por completo. Los datos eran irrefutables, y sin embargo, cada comprobación solo hacía más insoportable la conclusión. El pensamiento tenía un efecto físico. Los más escépticos buscaron explicaciones convencionales. Propusieron interferencias electromagnéticas, errores estadísticos o coincidencias improbables. Pero ninguna teoría conseguía sostenerse. Finalmente, alguien planteó la posibilidad más radical: que el cerebro humano fuera un dispositivo cuántico, capaz de colapsar funciones de onda más allá de su propio cuerpo. Si eso era cierto, entonces la consciencia no era un producto del cerebro, sino su fuente. Lo que pensabas no era solo una reacción química, era un acto creador. Esa idea desató una fiebre intelectual entre los participantes. Algunos la rechazaron por temor, otros la abrazaron con fervor casi religioso. Pero todos sabían que habían tocado algo que no debía tocarse. Habían desafiado el límite entre ciencia y metafísica, rompiendo la delgada membrana que separaba el experimento de la experiencia. Lo que habían hecho no era medir la realidad, sino convocarla. Y una vez que convocas algo de ese nivel, no puedes devolverlo a la oscuridad sin pagar un precio. Una noche, cuando la mayoría del equipo ya se había retirado, uno de los científicos permaneció frente al monitor apagado. En la penumbra del laboratorio, juró sentir una presencia en el aire, una vibración que lo observaba desde dentro del vacío de la cámara experimental. No había sonido, ni movimiento, pero sí una presión invisible sobre su mente, como si la mirada cuántica que habían activado ahora los mirara a ellos. El experimento se había convertido en un espejo infinito, y nadie sabía quién observaba a quién. Con el paso de los días, algunos miembros del equipo comenzaron a reportar sueños extraños. En ellos veían partículas girando como galaxias en miniatura, respondiendo a sus emociones. Otros despertaban sobresaltados, convencidos de haber sentido cómo su cuerpo vibraba en sincronía con el laboratorio. Las fronteras entre su vida personal y la mecánica cuántica se disolvían. El trabajo dejó de ser un estudio físico para convertirse en una experiencia mística. Lo que habían tocado estaba empezando a tocarlos también. Cuando los resultados se publicaron, la comunidad científica reaccionó con escepticismo, aunque no podía ignorarlos. Algunos tacharon el estudio de pseudociencia, otros lo consideraron una prueba preliminar de la teoría de la consciencia cuántica. Hubo artículos, réplicas, debates encendidos y una incomodidad generalizada, porque en el fondo todos intuían lo mismo. Si este experimento era real, todo debía replantearse. La mente y la materia ya no podían ser dominios separados. Observador y universo eran una sola ecuación, escrita desde adentro. A nivel filosófico el impacto fue devastador. Durante siglos la humanidad había creído en un mundo material independiente, regido por leyes que operaban sin importar la presencia humana. Pero este resultado invalidaba esa comodidad. El universo parecía requerir consciencia para existir de forma completa. La realidad no era algo que simplemente ocurría, sino algo que debía ser observado para desplegarse. Aquello que no era percibido permanecía en estado latente, como una semilla que espera la luz para germinar. En los días posteriores, las conversaciones privadas del equipo revelaron más de lo que los informes oficiales admitían. Algunos de los testigos decían haberse sentido observados durante el experimento, incluso cuando estaban solos. Otros afirmaban haber tenido breves visiones, destellos mentales de patrones geométricos imposibles de describir. Era como si el contacto con la materia cuántica hubiese abierto una grieta perceptiva, permitiéndoles atisbar una realidad normalmente inaccesible. Lo que vieron no era del todo físico, ni del todo mental. Era algo intermedio, como un pensamiento que se sustenta a sí mismo. Los responsables del proyecto debatieron si debían repetirlo. La fundación que lo financiaba presionó por resultados más contundentes, pero una sensación de peligro comenzó a impregnar el ambiente. Nadie lo decía explícitamente, pero todos compartían la misma intuición. A veces la curiosidad humana se acerca demasiado al fuego. Sabían que estaban manipulando las raíces de la existencia misma. Y aunque lo hacían con cautela, comprendieron que la realidad podía tener mecanismos de defensa. Algunos de los científicos abandonaron el proyecto, alegando agotamiento mental. Otros permanecieron por pura fascinación. Querían entender si era posible cuantificar la intención, medir la fuerza del pensamiento o localizar el instante exacto en que la consciencia influye sobre la materia. Era la frontera definitiva, el punto de no retorno. Si lograban describir ese proceso, estarían escribiendo la nueva física del alma. Pero cada paso hacia adelante los alejaba más del suelo seguro de lo que alguna vez llamaron ciencia. En una reunión final, el director del proyecto propuso detenerlo indefinidamente. Dijo que el conocimiento sin preparación podía volverse destructivo.
que habían abierto una puerta demasiado grande. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de alivio y decepción. Nadie sabía si lo que habían descubierto los perseguiría más allá del laboratorio. Mientras apagaban los equipos, un silencio profundo lo cubrió todo. En ese mismo instante, una última lectura se registró espontáneamente en la computadora. Una oscilación breve, sin causa aparente, como si la realidad misma respondiera al cierre de su observación. Esa señal final quedó guardada en los archivos, etiquetada como ruido experimental. Pero ninguno de los presentes creyó que fuera un error. Muchos años después, algunos aseguraron que aún podían recordar el zumbido del laboratorio cuando se produjo aquel pulso anómalo. Un sonido bajo, casi humano, que parecía pronunciar una palabra impronunciable. Desde entonces, nadie ha vuelto a intentar reproducir el experimento en su totalidad, porque hay preguntas que, una vez formuladas, ya no pueden olvidarse. El experimento que no debía suceder fue mucho más que una serie de datos. Fue un rito de paso, una frontera cruzada por mentes curiosas que querían saber demasiado. Lo que reveló no fueron nuevas leyes, sino la fragilidad del conocimiento mismo. Mostró que el observador y lo observado son uno y que cualquier intento de separarlos crea la ilusión de distancia. Al final, solo queda una certeza: lo que miras también te está mirando. Y en esa reciprocidad infinita comienza el verdadero misterio. Capítulo 6. El aire parecía suspendido en una quietud total. Las mentes que habían sido testigos del experimento anterior ya no sabían si estaban observando el universo o si el universo las estaba observando a ellas. Habían comprendido que cada mirada tenía peso, que cada acto de atención dejaba una huella física, y esa revelación, tan intangible como devastadora, transformó la forma en que concebían la realidad. Lo que antes era un mero concepto filosófico, ahora se manifestaba como un fenómeno medible. Mirar modificaba el mundo. La idea no era nueva, pero nunca ni había sido comprendida con tanta crudeza. Durante siglos, la ciencia había sostenido que los observadores eran testigos neutrales, que el cosmos existía independientemente de la consciencia que lo percibía. Sin embargo, los experimentos habían fracturado esa ilusión. La mirada humana colapsaba las ondas de posibilidad, forzando al universo a elegir un estado concreto entre infinitos. La observación no solo registraba la realidad, la creaba. Y en esa relación, el observador y lo observado quedaban irrevocablemente entrelazados. Con el paso de los días, los científicos comenzaron a notar efectos secundarios extraños. Los datos recolectados durante las pruebas parecían variar según el estado emocional de los observadores. Cuando estaban calmados, los resultados mostraban patrones estables. Pero cuando el miedo, la duda o la ansiedad dominaban su mente, el comportamiento de las partículas se volvía errático, casi caótico. Fue entonces cuando surgió la sospecha más perturbadora de todas. ¿Y si el universo no responde solo a la observación, sino también a la emoción? La física, que siempre había evitado los dominios de lo subjetivo, se encontraba ahora frente a una frontera insospechada. Si la consciencia podía modificar las mediciones, entonces debía existir un campo invisible que las conectara. Algunos lo llamaron campo cuántico de la mente, otros entrelazamiento consciente. Por primera vez, la noción de una realidad compartida parecía tambalear. Quizás cada persona colapsaba su propia versión del mundo, y lo que llamamos realidad colectiva era solo una superposición consensuada de infinitos universos personales. Los científicos intentaron mantenerse firmes en los métodos experimentales, pero la sensación de vértigo era innegable. Las teorías matemáticas parecían perder peso frente a la evidencia metafísica. Mirar un objeto lo hacía existir, no mirarlo, lo dejaba en un estado suspendido. Lo que antes era una simple ecuación ahora se experimentaba como una presencia viva. Cuando uno de los investigadores observó directamente una pantalla donde se manifestaban las trayectorias cuánticas, afirmó sentir un escalofrío recorriéndole la columna. Dijo que por un instante tuvo la certeza absoluta de que algo lo observaba desde el otro lado. Lo más inquietante fue descubrir que el acto de observar no requería ojos físicos. Bastaba la concentración mental, la intención dirigida. La consciencia, sin necesidad de estímulos sensoriales, podía alterar los resultados experimentales. Era una prueba tangible de que los límites entre la mente y la materia eran mucho más porosos de lo que se creía. Algunos trataron de explicarlo mediante el efecto del campo neuronal o la interacción de microfluctuaciones cuánticas del cerebro. Pero en el fondo sabían que se encontraban ante algo más grande, una prueba de la participación activa de la consciencia en la estructura del universo. Gradualmente, el concepto de causalidad comenzó a desmoronarse. Si observar algo en el presente podía modificar su comportamiento pasado, entonces el tiempo no era lineal. Las causas podían derivarse de los efectos. El futuro influenciaba el pasado con la misma naturalidad con la que la noche sigue al día.
En este nuevo paradigma, el observador no estaba al final de la cadena causal, sino en el centro de una red circular donde cada pensamiento reverberaba a través del espacio-tiempo. El universo dejaba de ser una narración y pasaba a ser una conversación. Los físicos, cada vez más silenciosos, comprendieron que sus ecuaciones describían más que materia, describían consciencia. El colapso de la función de onda, aquel misterio que había perseguido a generaciones, ya no era solo un evento matemático. Era un pulso mental, una conexión íntima entre el sujeto y el cosmos. Cada vez que la realidad elegía una posibilidad, lo hacía unir a través de la mirada que la contemplaba. Todo suceso observado llevaba impresa la huella del observador que lo convocaba a existir. La situación se volvió aún más compleja cuando comenzaron a comparar experimentos realizados por grupos independientes. En teoría, los resultados debían coincidir dentro del margen de error, pero no fue así. Parecía que cada grupo generaba su propio universo coherente, con pequeñas variaciones imposibles de reconciliar. Los datos no se contradecían, simplemente pertenecían a realidades diferentes. El universo se comportaba como una mente gigantesca, fragmentada en múltiples interpretaciones de sí misma. Cada mirada creaba una versión propia del cosmos, y sin embargo, todas coexistían sin destruirse entre sí. Aquellos descubrimientos comenzaron a influir incluso fuera del laboratorio. La percepción cotidiana cambió. Los investigadores notaron que su entorno reaccionaba de forma extraña a sus pensamientos más profundos. Un vaso que se desplazaba ligeramente, un reloj que se detenía, una sombra que pasaba donde nadie estaba. La frontera entre experimento y experiencia personal se disolvió por completo. Vivían en un estado permanente de observación recíproca. No solo estudiaban al universo, el universo los estaba estudiando a ellos. Los debates se transformaron en confesiones existenciales. Algunos físicos admitían sentir miedo al mirar demasiado tiempo las ecuaciones, como si ocultaran una presencia que los vigilaba. Otros comenzaron a desarrollar una forma de respeto reverencial hacia el acto de medir, como si cada medición fuera una plegaria. Entendieron que su labor no era conquistar la verdad, sino convivir con ella. La ciencia se volvió un espejo que devolvía a cada observador una versión de sí mismo, amplificada por la inteligencia silenciosa del cosmos. Con el tiempo, surgió una nueva hipótesis, que el universo entero era un sistema de retroalimentación consciente. La materia, lejos de ser pasiva, respondía a los estados mentales colectivos de quienes la perciben. Si suficientes observadores creían en una misma estructura, esa estructura se estabilizaba. Así habrían nacido las leyes físicas, no como mandamientos universales, sino como acuerdos sostenidos a través de la atención compartida. La realidad entonces era un hábito cuántico, un sueño sostenido entre innumerables mentes interconectadas. Para algunos, esta idea resultaba liberadora. Si el universo respondía a la mirada, entonces también podía responder a la intención. El pensamiento podría ser una forma de ingeniería cuántica, pero esa libertad traía consigo una enorme responsabilidad, porque cada emoción, cada impulso inconsciente, también participaba del entrelazamiento. No solo creamos lo que deseamos, sino también lo que tememos. Toda consciencia influye, y en esa influencia, la creación y la destrucción se entrelazan sin separarse jamás. Hubo noches en las que los más sensibles experimentaron verdaderas alucinaciones físicas. Aseguraban ver el aire vibrar cuando concentraban su atención. Decían que los colores de las cosas cambiaban, que los objetos parecían expandirse al ser observados. El laboratorio se convirtió en un extraño templo donde la ciencia y la mística se fundían. Los instrumentos eran reliquias modernas que respondían al pulso interno de quienes los manipulaban, y cada experimento se sentía como una ofrenda a una inteligencia que los trascendía. Más allá de lo anecdótico, una conclusión tomó forma con claridad perturbadora. La diferencia entre observador y realidad era solo una ilusión mantenida por la percepción. La mente no está dentro del universo. El universo está dentro de la mente. Lo que creemos externo es un reflejo interno. Así, cuando miras al cielo y ves las estrellas, no las estás observando desde fuera, sino reproduciéndolas en el tejido cuántico de tu consciencia. Esa revelación convirtió a la observación en el acto más sagrado del cosmos. Pero con ese conocimiento también llegó la crisis. Si todo dependía de la mirada, existía algo verdaderamente independiente del pensamiento. Algunos comenzaron a dudar de su propio libre albedrío. Tal vez ellos no elegían observar, sino que la observación los elegía. Quizá cada consciencia era apenas una función de un campo más vasto, una chispa temporal en la mente universal. La física se desvaneció en metafísica, y la metafísica en silencio. Nadie podía afirmar con certeza dónde terminaba el observador y dónde comenzaba lo observado. Una mañana, mientras el sol despuntaba sobre la ciudad, uno de los investigadores escribió una frase en la pizarra.
Cuando miramos, el universo se reconoce a sí mismo. Nadie quiso borrarla. Permaneció allí durante semanas, como un recordatorio de lo que habían descubierto y de lo que nunca podrían explicar. Porque mirar, comprendieron, era el acto más profundo de creación. Y cada mirada, cada pensamiento consciente, seguía tejiendo la realidad en formas invisibles. Desde entonces, cada vez que alguien pronuncia la palabra universo, debería recordar esto. Todo lo que percibe está, en alguna medida, respondiéndole. La materia vibra bajo la luz de la atención. Las partículas obedecen al pulso de la consciencia. El mundo no se revela cuando lo estudias, sino cuando te detienes a sentirlo. La ciencia, al final, ha tenido que admitir su límite más humano, que sin observadores, el universo no tiene motivo para existir. Capítulo 7. El conocimiento tiene un precio invisible, y los científicos lo comprendieron demasiado tarde. No era la fama, ni el agotamiento, ni siquiera la pérdida de certezas lo que los atormentaba, sino la transformación silenciosa que seguía al descubrimiento. Entender que la consciencia participa en la creación del universo no es algo que pueda olvidarse. Quien lo comprende verdaderamente empieza a vivir en dos realidades simultáneas, la del mundo cotidiano y la del abismo cuántico que respira bajo cada pensamiento. Los pioneros de este nuevo paradigma comenzaron a cambiar sin notarlo. Al principio fue una sensación sutil, como si algo dentro de ellos se hubiera expandido. Las noches de trabajo, antes dedicadas a cálculos y gráficos, se volvieron largas vigilias filosóficas. Ya no buscaban respuestas, sino la manera de coexistir con las preguntas. Algunos confesaron sentirse observados incluso cuando estaban solos, como si la consciencia del universo los vigilara con ternura o con juicio. La física se convirtió en una experiencia íntima. Medir, calcular, anotar, dejaron de ser acciones inocentes y se tornaron ritos. El lenguaje científico fue reemplazado por metáforas y las ecuaciones parecían pulsar con vida propia. A esa escala de incertidumbre, el alma humana se volvía tangible. Era como si cada descubrimiento desnudara un poco más el misterio del ser. Y aunque esa revelación fascinaba, también erosionaba lentamente su cordura. El vértigo de saberse co-creadores del cosmos resultaba insoportable para algunos. Uno de los investigadores que participó en los experimentos relató que después de las primeras pruebas de observación mental, su percepción del entorno cambió por completo. Decía ver patrones de luz en los objetos y sentir conexiones invisibles entre las cosas. Los demás lo escuchaban con cautela, tratando de entender si hablaba metafóricamente o si estaba realmente al borde del delirio. Pero todos compartían de algún modo esa misma extraña sensación. Era como si el velo entre lo real y lo imaginado se hubiera vuelto demasiado delgado. El agotamiento no tardó en aparecer. Pasaban noches enteras sin dormir, atormentados por pensamientos imposibles de apagar. Algunos comenzaron a escribir diarios personales llenos de frases incomprensibles, intentos fallidos de poner en palabras lo inefable. Las fórmulas matemáticas se mezclaban con dibujos, visiones y fragmentos poéticos. El rigor científico se desmoronaba, dando paso a un tipo de misticismo nuevo. Uno que no negaba la ciencia, pero tampoco podía mantenerse dentro de sus límites. En conferencias privadas, los físicos hablaban en voz baja de lo que llamaban el costo cognitivo del descubrimiento. Decían que el cerebro melhumano no había evolucionado para sostener tanto caos conceptual, que las paradojas cuánticas estiraban la mente más allá de su elasticidad natural. Algunos comparaban la experiencia con mirar directamente al sol, una luz deslumbrante que alumbra tanto como destruye. La consciencia podía expandirse, sí, pero corría el riesgo de quemarse en su propia intensidad. A medida que las semanas avanzaban, las historias de ansiedad y depresión se multiplicaron. No se trataba de fantasías ni de supersticiones. Los registros médicos confirmaban los síntomas. Los investigadores experimentaban insomnio, ataques de pánico, episodios de disociación. Y sin embargo, ninguno deseaba retroceder. Habían cruzado la frontera del conocimiento y preferían pagar el precio que olvidar la verdad. La ciencia me había dejado de ser un trabajo para convertirse en una iniciación. La comunidad científica observaba con escepticismo esta deriva personal. Desde fuera parecía una secta disfrazada de experimento. Pero quienes habían estado allí sabían que no había fanatismo, solo desbordamiento. La comprensión los había sobrepasado. Lo que antes era una fórmula ahora era una verdad vivida. Y esa verdad implicaba aceptar que no existe separación entre la mente y la materia. Cada pensamiento resonaba en el vacío, transformando el flujo cuántico como una nota altera la armonía de una sinfonía. Algunos científicos, incapaces de soportar el peso, se retiraron de la investigación. Buscaron refugio en el silencio, en la naturaleza, en la rutina. Otros escribieron libros, intentando transmitir el misterio sin caer en lo inexplicable.
Unos pocos se adentraron en la meditación, convencidos de que la consciencia era el terreno auténtico de exploración. Pero incluso allí la física los seguía. Meditar no hacía desaparecer las ecuaciones, solo las volvía más profundas. Cada respiración parecía contener la vibración del universo entero. Entre los que permanecieron surgió una nueva actitud frente al conocimiento. Ya no se trataba de dominar la naturaleza, sino de dialogar con ella. La física se convirtió en un lenguaje sagrado, una forma de comunicación entre lo humano y lo cósmico. Las pizarras de los laboratorios parecían altares, cubiertas de ecuaciones como oraciones. Y aunque nadie se atrevía a llamarlo fe, esa devoción compartía el mismo fuego que enciende los templos. Comprender significaba adorar. El precio emocional de esta iluminación se manifestaba en los cuerpos. Dolores inexplicables, fatiga constante, hipersensibilidad a los estímulos. Algunos lo atribuían al estrés, otros a la resonancia con el campo cuántico. Comenzaron a hablar de una nueva condición, el síndrome del observador. Era la consecuencia de enfrentarse continuamente con la paradoja de existir y crear a la vez. De saberse simultáneamente materia, energía y mente. Los oídos zumbaban, los pensamientos giraban en espirales y el sueño ya no ofrecía descanso. Pero no todo era sufrimiento. En medio del caos hubo momentos de auténtica epifanía. Los investigadores descubrían destellos de unidad, instantes en los que el universo se revelaba completo y coherente. En esos segundos suspendidos, la angustia desaparecía, reemplazada por una paz abrumadora. Era como recordar algo muy antiguo, una verdad que siempre había estado allí pero que el ruido del pensamiento había ocultado. Muchos confesaron haber llorado en silencio, sin tristeza, sino por la belleza absoluta de comprender y ser comprendidos a la vez. Esa mezcla de exaltación y temor los volvía extrañamente humanos. El conocimiento ya no era una herramienta, sino un espejo. Al mirar la base cuántica del cosmos, veían reflejada su propia vulnerabilidad. Entendieron que no eran observadores privilegiados, sino expresiones del mismo proceso que estudiaban. Y esa realización, aunque liberadora, los despojaba de la ilusión del control. La ciencia se volvía humilde, el ego, transparente. La mente se inclinaba ante su propia creación. Poco a poco, la línea entre investigador y experimento desapareció. Lo que antes se medía con aparatos comenzó a sentirse en el pulso del corazón. Las partículas respondían no solo a los detectores, sino a los anhelos más profundos del alma. Cada vez que uno de ellos dudaba, el resultado fluctuaba. Cuando creía, la coherencia se restablecía. Era como si el universo reflejara en tiempo real su estado interior. Un espejo cósmico que no mentía y que tampoco ofrecía consuelo. La soledad se volvió una constante compañera. No porque estuvieran aislados, sino porque sabían demasiado. Ya no podían conversar con normalidad sobre la vida cotidiana. Todo gesto, todo pensamiento trivial les recordaba las estructuras invisibles que sostenían la existencia. Comer, dormir o mirar el cielo se transformaron en actos sagrados y dolorosos a la vez. No había escapatoria. La consciencia estaba en todas partes, vigilando desde dentro y desde fuera. Algunos comenzaron a escribir cartas privadas, confesiones que nunca fueron publicadas. En ellas hablaban del miedo, de la culpa de haber visto demasiado. Decían que la ciencia se había tocado algo que antes estaba reservado a los místicos, que el conocimiento sin preparación espiritual es un veneno sutil. Uno de ellos escribió que cada partícula del universo parecía gritar en un idioma silencioso. Me ves, luego existo, pero al verme me consumes un poco. Comprendieron que conocer es, en cierto modo, destruir. Pese a todo, no hubo arrepentimiento. Ninguno quiso desandar el camino. Sabían que la ignorancia había muerto para siempre en ellos. Lo que perdieron en paz lo ganaron en lucidez, y la lucidez, aunque queme, también ilumina. Vivir con esa conciencia era un sacrificio que aceptaban como parte del destino. La física cuántica los había vuelto místicos sin fe, poetas sin metáforas, peregrinos del vacío. No buscaban respuestas. Se habían convertido en la pregunta. La historia de esos hombres y mujeres se convirtió en advertencia y en legado. Demostraron que la frontera entre ciencia y espíritu no es una línea, sino un umbral, y que cruzarlo requiere coraje, porque deja cicatrices. Su herencia no está en los números, sino en la comprensión de que la verdad última no se aprende, se soporta. Comprender el universo es mirarse a sí mismo hasta que la máscara de lo humano se disuelve por completo. Ese es el precio de la iluminación cuántica, y ninguno está exento de pagarlo. Capítulo 8. Has llegado al punto donde todas las preguntas convergen y se disuelven. La línea entre ciencia y consciencia ha desaparecido. El universo ya no se contempla desde fuera, porque no hay un exterior. Todo lo que alguna vez observaste, todo lo que alguna vez pensaste que era un objeto, está ocurriendo dentro de ti. Y sin embargo,
Sigues ahí, respirando, intentando comprender qué significa ser el propio sujeto de la observación. Imagina que todo lo que has aprendido sobre física cuántica, sobre partículas, ondas y observadores, es solo una metáfora preparada por la realidad para hablarte de ti mismo. Cada electrón que colapsa cuando lo miras, cada superposición que desaparece, cada interferencia que se desvanece, es un reflejo de la misma dinámica interna de tu mente. El experimento nunca estuvo en un laboratorio. El laboratorio eres tú. Tu consciencia, tu atención, tu capacidad de dar significado. Cada segundo que pasas en el mundo es una medición que define tu universo personal. La paradoja final comienza aquí. Si mirar crea la realidad y tú eres producto de esa misma realidad, ¿qué vino primero? ¿La mirada o el mirado? Lo que antes parecía una pregunta filosófica adquiere un sentido físico. La consciencia no puede separarse de lo que percibe porque ambas cosas son la misma sustancia, vibrando en diferentes modos. Lo que ves, en el fondo, es lo que eres. Y lo que eres, inevitablemente, está siendo observado por algo más vasto que tú. El pensamiento humano siempre se resistió a mí y aceptar que la existencia fuera recíproca. Te enseñaron a pensar que existes porque hay un mundo ahí fuera que te sostiene. Pero ese mundo no es un escenario inerte. Es un espejo cuántico que refleja tus percepciones, tus emociones, tus sueños. No estás dentro del universo. El universo está dentro de ti. Cada color, cada sonido, cada sensación que percibes es una traducción, una versión posible del todo. No hay observadores aislados, solo el infinito mirándose a través de distintas ventanas. Los últimos científicos que se atrevieron a explorar esta idea hablaron de la consciencia como un campo universal. Decían que cada cerebro humano sintoniza un fragmento de esa totalidad, como una antena que capta una frecuencia. La mente no genera la experiencia, la decodifica. Por eso las experiencias de todos los observadores son distintas, aunque compartan un mundo común. El universo se experimenta y sí mismo a través de cada uno de nosotros, interpretándose en infinitas formas. Tú eres una de esas interpretaciones, única y necesaria. Hubo un tiempo en que la ciencia y la espiritualidad fueron caminos separados. Una buscaba certezas, la otra sentido. Pero los descubrimientos cuánticos han revelado que ambas hablan, desde lenguajes distintos, de la misma fuente. Cuando miras hacia afuera, descubres la estructura de las cosas. Cuando miras hacia adentro, descubres la intención que las sostiene. Y al hacerlo, te das cuenta de que ambas direcciones son la misma. No existe fuera ni dentro, solo el flujo continuo de un universo consciente que se contempla desde infinitas perspectivas. Si piensas en las paradojas cuánticas, en el gato que está vivo y muerto, en la partícula que atraviesa dos caminos, verás que todas son espejos de un solo misterio, el de tu propio ser dividido. En ti también coexisten estados imposibles. Eres observador y observado, presente y ausente, cuerpo y mente, certeza y duda. Has creído que solo una versión podía ser real, pero la realidad no elige. Solo tú lo haces cuando observas. Cada pensamiento, cada emoción, colapsa tu infinitud en una versión momentánea de ti mismo. Piensa en esta frase: ver es crear. Cada vez que miras algo lo defines. Cada vez que lo nombras, lo encierras en una forma. Pero toda forma es provisional. La verdadera materia del universo no es la sustancia, sino la atención. Lo que percibes existe porque lo elegiste, consciente o no. Incluso lo que llamas azar responde a una resonancia profunda entre tu estado interno y el campo cuántico que traduce esa vibración en realidad física. La coincidencia no existe, existe la correspondencia. Con esta comprensión llegan nuevas responsabilidades. Si tú eres el observador que determina tu mundo, entonces nada de lo que ocurre es completamente ajeno a ti. Lo que amas, lo que temes, lo que evitas, todo participa en la creación del universo que habitas. Tus pensamientos no están encerrados en tu cabeza, son ondas que resuenan en la trama del cosmos. Algunos se expanden como luces, otros se apagan como ecos. Y así, sin saberlo, modelas el espacio a cada instante. El experimento de la existencia no termina nunca porque está ocurriendo dentro de cada mente consciente. Pero tú, al escucharlo, puedes cambiar las condiciones iniciales. Puedes observar con intención, con presencia, con asombro. Puedes reprogramar el modo en que el universo responde a tu mirada. Cada acto de consciencia es un ajuste en las probabilidades de lo real. Cuando eliges mirar con gratitud o con miedo, estás seleccionando la versión del universo que habitarás a continuación. Los antiguos sabios hablaban de despertar. Los físicos modernos lo llaman colapso de la función de onda. Son expresiones distintas del mismo fenómeno. El instante en que lo potencial se vuelve real y a través de tu atención. Lo que cambia es el lenguaje, no el significado.
La mente humana se ha negado durante siglos a aceptar que el observador es el centro del proceso cósmico. Pero la evidencia ya no puede ignorarse. Ni la materia ni la luz son lo que parecen. Todo está vivo en el sentido más amplio. Todo responde a la mirada que lo nombra. El vértigo que provoca esta idea es natural. Implica aceptar que no eres una consecuencia biológica, sino una extensión consciente del campo cuántico universal. Tu cerebro no es una máquina. Es un punto de interferencia entre dimensiones. Al pensar, generas olas que viajan más allá del cuerpo, afectando probabilidades invisibles. Es posible que el libre albedrío no sea la capacidad de elegir entre opciones, sino la habilidad de dirigir la mirada hacia una de ellas. La libertad reside en donde decides enfocar tu consciencia. Quizá por eso el universo no ofrece respuestas cerradas. Las paradojas no son errores, sino puertas abiertas. Cada pregunta que formulas crea un nuevo espacio de existencia donde esa respuesta puede desplegarse. Solo hay una condición. Debes observarlo. Sin tu atención nada ocurre. Y lo más fascinante, quizá lo más inquietante, es que el universo parece disfrutar de ser observado. Como si cada consciencia encendiera una chispa en su vastedad, permitiéndole experimentarse a sí mismo de una manera nueva. Entonces la pregunta final no es qué es el universo, sino quién lo está soñando. Si todo surge de la observación, podría ser que incluso tú seas un sueño dentro de una mente más grande. Un pensamiento dentro del pensamiento del cosmos. Quizás lo divino no es un ente separado, sino la suma de todas las miradas conscientes que lo componen. Dios no observa desde fuera del universo, observa desde todos los ojos. Y tú, al mirar, al sentir, eres parte de esa mirada eterna. En esta comprensión, la división entre materia y espíritu se disuelve por completo. Lo que pensabas sólido se revela como vibración. Lo que creías invisible se vuelve tangible. Ya no hay dentro ni fuera, arriba ni abajo. Eres el tejido mismo del experimento, la variable que se mide y al mismo tiempo el resultado que se observa. No puedes escapar del fenómeno porque eres el fenómeno. Y cada vez que tomas conciencia de ello, el universo se expande un poco más a través de ti. El pensamiento final es inevitable. No hay observador sin mundo ni mundo sin observador. Esta verdad puede parecer insoportable o liberadora, dependiendo de cómo la abraces. Pero en cualquier caso, es inmutable. Tú eres la evidencia viviente de que el campo cuántico no solo responde al pensamiento, sino que lo necesita. Sin ti, el universo sería puro potencial. Contigo se convierte en historia, en experiencia, en ser. Y así, el misterio permanece abierto. No hay desenlace, solo un espejo infinito que se repite en cada mente consciente. El universo continúa observándose a través de ti. Curioso, expectante, silencioso. Tal vez nunca haya una respuesta definitiva, porque tú mismo eres la pregunta. Todo lo que puedes hacer es seguir mirando, con la humildad de saber que en cada observación hay creación, y en cada creación una nueva oportunidad para despertar. Tú eres el experimento, y mientras exista tu consciencia, el universo seguirá ocurriendo.